más, Bengua? ¿En qué estaba? Ya. Bueno, Habíamos empezado recién con útero. ya. Con el útero. Entonces, el útero, forma de pera. Aquí vamos a encontrar más que nada que es una estructura muscular con un cuerpo y un cuello para su conexión con la vagina. Y vamos a tener 3 capas. Entonces, el endometrio, la famosísima endometrio, sería como la capa más relevante para el ciclo uterino. Vamos a encontrar que está constituida por epitelio cilíndrico simple, que va a tener células ciliadas e invaginaciones, que estas invaginaciones van a formar las famosísimas glándulas uterinas, que se van a llamar endometriales tubulares simples, y va a estar más que nada por las células cilíndricas que van a empezar a bajar por estas invaginaciones. Y también, bueno, va a existir un poco de tejido conectivo denso irregular, y van a existir 2 capas. Una basal, aquí, capa basal, y una funcional. Lo importante de estas 2 capas y lo relevante de estas es la irrigación, que va a tener mucho que ver con el ciclo uterino. Entonces, continuando, ¿dónde está el miometrio? ¿Dónde está el miometrio? Bueno, entonces el ciclo uterino como tal, así, miometrio, bueno, sí, mejor aquí. Miometrio es una capa grande de músculo liso, mucho músculo liso, que va a tener una orientación oblicua interna, o I, circular media, CM, y oblicua externa, OE. O sea, OI, CM, OE. Raro, pero ahí está. Y va a tener vasos sanguíneos de alto calibre. O sea, aquí ven todos estos vasos sanguíneos, harto. Y que van a ser las arterias y venas arqueadas o arciformes, que van a dar 2 ramas, estas arterias. Una recta, que va a irrigar la capa basal del endometrio, y una helicoidal, que luego va a irrigar la funcional, ambas en su estrato basal. Y bueno, después vamos a encontrar el perimetrio, que es la parte más como basal, por así decirlo, o externa, que es tejido conectivo que va a recubrir el útero. O sea, todo nuestro foco va a estar en el endometrio, dada esta irrigación de las ramas. Entonces aquí podemos ver mejor. En el miometrio vamos a encontrar las arterias y venas arqueadas o arciformes, y después en la capa basal, aquí vamos a encontrar las rectas, que son, valga la redundancia, rectas, y después las helicoidales, que van a irrigar toda la capa funcional del endometrio. También aquí vamos a ver las glándulas uterinas, las invaginaciones, un poco de la secreción, etc. Entonces, ahora sí, vamos al ciclo uterino. Este ocurre en la parte funcional, en la capa funcional del endometrio, y como se ha mencionado, va de la mano con el ciclo ovárico. La primera fase, por así decirlo, que no se menciona aquí, pero es la menstrual, donde se va a comenzar el ciclo con los 4 menos 5 días, y lo que sucede aquí es que se va a perder la capa funcional del endometrio junto con su irrigación, que es la arteria helicoidal. Y el tejido va a estar con isquemia, hipoxia y deficiente en nutrientes, por lo que vamos a estar acompañados de esta pérdida de tejido con un poco de hemorragia y sangrado, que es la famosa menstruación, regla, Andrés, como le quieran decir. Después vamos a seguir con la proliferativa, esta de aquí, que como se perdió la capa funcional, va a quedar solo la basal con la rama recta de la arqueada, de la arteria arqueada, y algunas bases de las glándulas endometriales, que van a tener una forma más recta que otra cosa. O sea, aquí podemos ver las glándulas endometriales que van a estar más rectas, y bueno, no mucho de la capa funcional. Y gracias a que se pudo mantener esta capa basal y no se destruyó todo el endometrio, es que se va a empezar a reconstruir la capa funcional, va a renovarse. Y hay mucha actividad mitótica y de sustancia fundamental amorfa. Esta fase, que va a estar más que nada proliferativa, estrogénica, va a durar hasta el día 14 y va a ser dependiente de estrógeno, por eso es importante su nombre. Y todo se va a visualizar con una menor proporción debido a esta pérdida de tejido. Entonces, ¿qué vamos a decir de la proliferativa? Dependiente de estrógeno, estrogénica, va a proliferar la capa basal para reconstruir la funcional, ya que se perdió en la fase menstrual. Glándulas rectas, chiquititas, mucha mitosis, harto desarrollo. Eso es lo importante de esta fase. Después vamos a llegar a la fase secretora,
que aquí lo que sucede es que va desde el día 14 al casi fin del ciclo. Y va a ir de la mano con la fase progestacional del ciclo ovárico o lútea, como se le diga. Aquí podemos ver también que cada nombre de fase tiene que ver con las hormonas más que nada, entonces igual eso puede servir un poco para recordar. Pero yo creo que sirve más el nombre como tal, o sea, proliferativa o lútea. Entonces, aquí que va a ser importante que las glándulas ya van a alcanzar su altura, o sea, aquí ya no están rectas las glándulas, se puede ver. Ahora tienen su altura, su tamaño normal, tienen esa forma de zigzag que las caracteriza, ya no va a haber más fase mitótica, y los vasos helicoidales también van a recuperar toda su altura. Aquí se ve, ya están, ya volvieron. Así que todas las estructuras ya van a estar en su tamaño correspondiente, van a ser normales de nuevo prácticamente. Y con ello, para poder, ahora que ya está todo como en su tamaño adecuado, necesitamos volverlo funcional, necesitamos que pueda volver a funcionar. Entonces, se van a diferenciar las células estromales para formar las llamadas predesiduales, estas de acá, que, que serán deciduales en embarazo, si es que eso ocurre, y las glándulas uterinas van a encargarse de secretar glicógeno o glucógeno. O sea, aquí las glándulas van a empezar a secretar harto glucógeno, de cual se puede ver acumulado en el lumen de las glándulas. Aquí, por ejemplo, aquí se ve el glucógeno, se va a estar acumulado en el lumen de estas. Y de esta manera, en caso de embarazo, junto a las células deciduales, las glándulas van a evitar que el sincito trofoblasto vaya a invadir más allá del útero. Así que eso es lo importante de la parte funcional más que nada, se secreta glucógeno y las células estromales van a formar las predeciduales. Entonces aquí podemos ver las arterias helicoidales que ya volvieron a aparecer y eso. Entonces aquí podemos ver más que nada una comparación buena de esto, que sería una fase menstrual. Uy, no, todo destruido, qué pena, mucha sangre, destrucción, por así decirlo. Después aquí, uy, estamos reconstruyendo, vamos siguiendo adelante, si se puede. Glándulas vuelven a su tamaño normal, o sea, no, todavía no, pero están empezando a volver. Aquí se puede ver rectas, las glandulitas bien rectas, que está empezando harta proliferación. Y la fase secretora, uy, ya, estamos bien, ahora hay que funcionar. Entonces, zigzag, harto zigzag, bueno, volvieron las arterias y empiezan a secretar glicógeno, harto. Ven la diferencia aquí más que nada, que estas tienen el lumen bastante como blanquecino, dada la presencia del glucógeno. Y esta no la pasaron en la clase, pero yo la voy a mencionar un poquito porque sirve para entender como el ciclo entero, porque es como si nos perdemos una etapa, como que igual. Bueno, fácil. Aunque esta ocurre solo si no hay embarazo, la isquémica. Y lo que sucede es que va a haber una disminución de la progesterona, lo que va a causar que la propia capa funcional que habíamos hablado, que se destruye, antes de eso se va a transformar en una zona tortuosa o isquémica, gracias a que la arteria helicoidal tiene receptores para los niveles de progesterona, de manera en que si la progesterona disminuye, la arteria helicoidal va a decir, uy, bueno, chao, y se va a morir. Entonces el vaso se va a contraer para bloquear como el paso de nutrientes y oxígeno y se va a provocar la muerte, la necrosis y todo eso. Y bueno, aquí dice que las células predeciduales se escaman porque no va a haber embarazo. Entonces, más que nada, si no hay embarazo, van a disminuir el tamaño, va a haber rechazo, invasión, no va a haber nutrición. Entonces se va a volver isquémico y después vamos a volver a la fase menstrual, donde se va a quedar solo la capa basal y así se reinicia de nuevo el ciclo. Eso es todo lo importante del ciclo. Y bueno, un poco del el miómetro ya lo habíamos visto, aquí están las arterias aciciformes, fibras musculares y todo eso. Entonces, ahora, llegando a lo último, vamos a tener la cervix, la famosísima cervix, que lo importante de esto es que hay un cambio de epitelio entre dos partes. Y esta zona de transición es la que vamos a conocer como la zona escamolumnar. Escamocolumnar, súper importante. Y que también vamos a encontrar glándulas endocrinas, endocervicales, glándulas endocervicales, aquí están, glándulas endocervicales, que son cerosas y van a lubricar y dar protección. O sea, como glándulas de soporte prácticamente. Entonces, aquí vamos a encontrar esta zona de transición de epitelios entre la endocervix y la exocervix, la zona escamolumnar,
escamocolumnar, está raro el nombre, donde vamos a pasar de la endocervix, que es un epitelio cilíndrico simple, a un epitelio plano estratificado no queratinizado, o sea, como la piel interna, que sería la exocervix. Aquí, ¿qué es lo importante de la endocervix? Que en una muestra de pap, sus porciones se pueden visualizar como un panal de abeja o empanizado, y la exocervix, aquí vamos a tener muchas células, superficiales, intermedias, basales, parabasales, muchas. Y aquí están los dos tipos, va a haber harto estroma, músculo liso también. Esto no es muy importante en verdad, pero eso, la zona de transición. Aquí podemos ver todo el epitelio, la capa mucosa, capa muscular, las glándulas que van a secretar lubricante y protección. Y aquí está la unión escamolumnar, esta transición de epitelio bien definida. Y lo importante de esta zona de transición es que aquí se va a tomar la muestra del pap y se va a obtener el tejido tanto de la endocervix como de la exocervix. Así que esto es importante para un factor de riesgo del HPV. Y bueno, las olas intermedias de la exocervix son las que más se van a ver, más que otra cosa. Entonces aquí más de lo mismo, epitelio, fibroblastos, más de lo mismo. Y bueno, ahora sí, la vagina. ¿Qué es lo importante de esta estructura? Que es un tubo microfibromuscular que va a tener capas como cualquier otra estructura. Una mucosa, donde vamos a encontrar el mismo epitelio que la exocervix, o sea, plano estratificado no queratinizado, y las células van a ser dependientes del estrógeno y van a acumular glicógeno, como otra de las células que habíamos mencionado antes, creo que era la arteria helicoidal, no sé, bueno, algo similar a eso. Y vamos a encontrar una lámina propia que va a tener tejido conectivo laxo, aunque una zona va a ser tejido conectivo denso y regular con neutrófilos y linfocitos. Esto yo entiendo que tiene que ver más con una función linfática. Y bueno, musculosa muscular adventicia, lo habitual, cile, y después vamos a tener tejido conectivo con vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, el epitelio plano, estratificado no queratinizado, músculo liso. Entonces, eso fue el reproductor femenino. Cualquier duda me dicen, yo igual les voy a mandar mi super apunte que yo tengo. Ahora, urinario, queda poquito, espero. Entonces, en urinario, nuevamente lamento mucho no tenerles en PPT, pero aquí vamos a darle. Lo importante del sistema urinario es que tiene varias funciones, como la eliminación de desechos del metabolismo, la urea, el amonio, los electrolitos. También va a recuperar algunos aminoácidos y proteínas, y también va a tener una función endocrina, ya que el poco tejido conectivo que tiene el riñón va a ser laxo, con células similares a los fibroblastos, y estas células van a secretar eritropoyetina, la cual va a inducir la producción de glóbulos rojos en la médula cuando hay hipoxia. Pero eso no es tan relevante. Entonces, vamos al riñón. Este va a tener ciertas partes. Vamos a encontrar una cápsula renal, que es toda la parte de la periferia del riñón, que va a ser delgada y del habitual, tejido conectivo denso y regular. Todas las cápsulas son tejido conectivo denso y regular. Creo que no hay ninguna que no lo sea. Así que, eso. Después vamos a encontrar una corteza, la famosísima corteza, que es la que aquí estoy señalando con el mouse, que va a tener dos partes. Una parte externa o fibrosa, donde va a estar estos fibroblastos, que sintetizarán fibras colágenas, y después vamos a tener una parte interna, o paracorteza, una parte celular, donde van a predominar células como miofibroblastos, que su función va a ser contraerse y proteger el riñón de los cambios de presión que pueda experimentar. Después vamos a encontrar la médula, esta parte de acá, que es la que sigue, que también va a tener partes. Una médula interna que se va a conectar con el cáliz menor, médula interna, cáliz menor, que, y luego con el cáliz mayor para finalmente llegar a la pelvis y el uréter, y una parte externa. Aquí en la médula vamos a encontrar la presencia de las pirámides renales, o pirámides de Malpighi, que su base va a formar el área cribosa. Esta parte de aquí, área cribosa, que va a estar entre el límite entre la corteza y la médula. Ah, no, es acá. Sí, acá. Límite entre la corteza y la médula, área cribosa. Esta parte, la base de la pirámide. Sí, perdón, la base de la pirámide. Y alrededor de esta vamos a encontrar las arterias interlobulares, que van a pasar a arciformes y después a interlobuliares. Entonces,
Aquí, en cuanto a la irrigación del propio riñón, que es importante porque son los vasos sanguíneos lo que van a encargarse de llevar la sangre al riñón para que pueda ser filtrada. Vamos a encontrar primero la arteria renal, que va a llegar, después se va a dividir en interlobulares hacia cada lóbulo del riñón, después en las arcuatas o arciformes, y en la unión corteza con médula van a pasar a aferentes glomerulares, después que van a entrar al glomérulo, después a una red capilar glomerular y después a una eferente glomerular que va a salir del glomérulo. O sea, vamos a llegar a la unión de la corteza con la médula, aferente glomerular, entramos al glomérulo, red capilar glomerular, y vamos a salir del glomérulo con la eferente. Más que nada eso. Y aquí, bueno, los senos renales y la función endocrina que existe. Bueno, y también el riñón va a tener lobulillos también, o sea, lóbulos renales, que van a estar formados por las pirámides renales y la corteza. O sea, todo esto sería un lóbulo renal. Y que van a dar a la papila. Estos se dice que más que nada que la cantidad de pirámides es proporcional a la de lóbulos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lóbulos. Y después vamos a encontrar los lobulillos, que van a estar en la corteza. Aquí. Y su límite va a estar dado por estas arterias interlobulillares. Aquí vamos a encontrar dos estructuras. A ver, déjenme ver si hay una fotito. Bueno, aquí lo importante es que vamos a encontrar dos estructuras. Un rayo medular que va a estar formado por el túbulo colector. Importante, recuérdenlo. Por el túbulo colector y por los lados las cápsulas de Bowman o corpúsculos renales junto a los túbulos contorneados proximal y distal. Lo vamos a entender después. Y bueno, y después también estarán los labirintos corticales. Y una última cosa, el epitelio de las vías urinarias, a excepción de la porción más distal de la uretra, es polimorfo transicional ureterio, que a veces se puede ver plano estratificado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la papila renal, los cálices, varios cortes histológicos, epitelio estratificado polimorfo, súper importante, bueno, las capas adventuales, adventicia con un poco de tejido adiposo, músculo liso. Nuevamente aquí la arteria que va a llegar a ser interlobular, las pirámides, la cápsula, cada cáliz, la corteza, el hilio renal, etc. Nuevamente aquí la imagen, colágeno, la cápsula, un poco de la corteza. Y aquí podemos ver esta parte del lobulillo con los rayos medulares y el laberinto cortical. Nuevamente aquí la división de cada arteria, vamos a llegar por una renal, que va a pasar a interlobular, arciforme, interlobular, arciforme, interlobular, aferente, glomerular, eferente y así. Nuevamente aquí, rayos medulares, corteza renal, el laberinto cortical. El laberinto cortical más que nada como esta parte, es como todo esto, y los rayos medulares son como los puntitos, creo, algo así. Pero eso no es tan relevante como esto, la unidad básica. La unidad básica del riñón es el túbulo urinífero. Son muchos, 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 muchos. Y están rodeados de tejido conectivo que va a aumentar un poquito a medida que vayamos a llegar más profundo en el riñón. Son 1,3 millones de túbulos uriníferos y está más presente en la médula que en la corteza. Importante. Entonces aquí vamos a tener dos partes del túbulo urinífero. Una nefrona, donde vamos a encontrar dos partes, los corpúsculos renales y los túbulos renales, y los túbulos colectores, que aquí hay muchos tipos que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a comenzar con los corpúsculos renales o de Malpighi, que siempre van a estar en la corteza, o sea, en la parte más externa del riñón, y van a estar conformados por dos partes. Una cápsula de Bowman, la famosísima cápsula de Bowman, que va a tener dos capas o dos porciones. Una porción parietal, que va a ser epitelio plano simple o mesotelio, y una porción visceral, donde van a estar nuestros famosísimos amigos los podocitos, o células epiteliales viscerales, que es su otro nombre que no está chistoso, que van a tener un núcleo grande, aquí se ven los podocitos, un núcleo súper grande, y forma de pulpo, con pedicelos, con patitas que van a abrazar al glomérulo renal.
Entonces aquí vamos a tener, es como al revés de lo que sería las serosas, por así decirlo, donde la capa visceral, que suele ser la más mesotelio, es como los pósitos, y la parietal, bueno, mesotelio. Y después también vamos a encontrar un glomérulo renal, que es el que va a estar abrazado por los podocitos de la cápsula y formado por los podocitos en sí. Que siempre, 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 siempre los podocitos siempre van a estar asociados a capilares, siempre, como ley. Y estos van a ser fenestrados. O sea, aquí tenemos un podocito con sus pedicelos que va a estar abrazando a una célula endotelial, siempre. Y estos últimos, o sea, cada capilar va a estar atrapados por una matriz mesangial, siendo esta la que se va a encargar de permitir la filtración. Entonces, aquí más que nada vamos a encontrar aquí cápsula de Bowman. Toda esta parte exterior del corpúsculo, cápsula de Bowman. Un espacio urinario, y esto en amarillo van a ser los podocitos, que como ven siempre van a estar relacionados al endotelio, a las células endoteliales fenestrados con sus pedicelos. Y esto más como en rosado, por así decirlo, van a ser todo esta matriz mesangial. ¿Pero qué es la matriz? Está sintetizada por las células mesangiales, está dentro del glomérulo y, o sea, la que está adentro del glomérulo como tal, se va a llamar matriz intraglomerular, o sea, adentro del glomérulo. Pero también hay una afuera, que va a atrapar a las arteriolas aferentes y eferentes, que se va a llamar matriz mesangial extraglomerular. O sea que no está en el glomérulo, está afuera, más que nada. Entonces aquí vemos a los capilares con los podocitos y las células mesangiales con la matriz mesangial que están sintetizados. ¿Qué es importante? Que la matriz va a soportar a los capilares y las células mesangiales van a tener una función fagocítica, también de contracción para regular esta presión que se había mencionado antes, y también de liberación de glicoproteínas, como la minina, o de hormonas como endotelina. Para reconocerlas, lo importante de una célula mesangial es que tienen un núcleo pequeño hipercromático. Aquí creo que hay extraglomerular el núcleo pequeño hipercromático, donde hay más... Bueno, no se ven muy bien, pero núcleo pequeño hipercromático no es muy importante porque igualmente no van a haber reconocimiento. Pero me interesa que entiendan que vamos a tener podocitos, pedicelos que van a atrapar a los capilares y los capilares van a estar sujetados por la matriz mesangial, que es de contracción y fagocítica. El soporte van a sustentar ya todo eso. Eso es más que nada lo importante de esta parte. Y la barrera de filtrado. Esto es muy importante, muy importante. Yo me he dado cuenta de que todas las barreras que hay en histología siempre están formadas por una célula, las láminas basales de las células involucradas y endotelio. Entonces, ¿de qué se va a estar formada esta? ¿Y para qué va a ser necesaria? Aquí vamos a encontrar que están los podocitos, la célula que yo les menciono, con sus patitas, que serían prolongaciones primarias y secundarias, pero eso no es tan importante. Después vamos a tener las células endoteliales de capilares fenestrados, que van a ser fenestrados, no de otro tipo. Y también la lámina basal de los podocitos y de las células endoteliales. Lo que les menciono, una célula, célula endotelial, las láminas basales de estas dos. Y bueno, aquí lo importante, más que nada, va a ser que van a existir fisuras o hendiduras de fijación o filtración, que va a ser un espacio que va a quedar entre medio de todas las prolongaciones de los podocitos y que es en esta donde se va a producir todo el filtrado como tal. Entonces, esta es toda la barrera, pero aquí están las hendiduras de filtración. Aquí también hendiduras de filtración, como se ven, aquí hay muchas, muchas, muchas. Nuevamente, hendidura, 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 hendidura. Y es aquí donde va a ocurrir propiamente el filtrado. Aquí hay más podocitos, como siempre, abrazando un capilar. Ahora los túbulos renales. Ya vimos el corpúsculo renal, que es la primera parte de la nefrona. Ahora tenemos que ver la siguiente parte, que son los túbulos renales. Aquí vamos a encontrar tres tipos. Primero, contorneado proximal. El primero que nos vamos a encontrar es el que está aquí, contorneado proximal. Este de acá. ¿Qué es lo importante? Va a estar al lado del corpúsculo y su epitelio es cúbico simple, con su porción apical con microvellosidades que van a aumentar el área de superficie. Y por ello vamos a ver un lumen súper estrellado. Eso es lo más importante, yo creo, para reconocer el túbulo contorneado proximal, o TCP, le voy a decir TCP, que tiene un lumen estrellado. Eso es muy característico.
y es en este túbulo donde se modifica la orina, reaccionando con un gran porcentaje de agua y eliminando drogas y fármacos, por lo que el túbulo en sí va a tener muchas modificaciones, repliegue de membrana a nivel basal, elementos membranosos, etc. Así que es permeable. Con HE va a tener acidofilia, un núcleo central y muchas microvellosidades. Creo que aquí no está. Bueno. Y hartas mitocondrias. Después vamos a pasar al asa de Henle. Mi buena asa de Henle. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que está ahí. ¿Dónde está el asa de Henle? Bueno, después viene el asa de Henle. ¿Qué nos va a importar de esta? Que va a tener dos ramas. Una ascendente, segmento, una parte ascendente, que va a ascender. Aquí tenemos el corpúsculo que va a bajar. Una ascendente, está de aquí a la derecha, y una descendente, que va a bajar, valga la redundancia. Y cada parte del túbulo va a tener una porción, una gruesa y una delgada. Lo importante del asa de Henle es que se va a reabsorber un 15% de agua y un 25% de sodio. La rama la porción gruesa, esta porción gruesa, aquí, gruesa, delgada. Se ve súper bien, en verdad, aquí. Entonces, en la rama ascendente, la porción gruesa se puede llamar túbulo recto distal. Esto sería un túbulo recto distal. Y en la descendente, túbulo recto proximal. Ah, no, al revés. Sí. Túbulo recto proximal, túbulo recto distal. Bueno, en relación más que nada a los túbulos que está aquí. Aquí está el contorneado proximal, túbulo recto proximal. Aquí está el túbulo contorneado distal, túbulo recto distal. Aquí para ambas ramas vamos a tener epitelio cúbico simple. Y después vamos a tener la porción delgada, esta de acá, que va a tener el mismo epitelio que sería plano simple. Aquí se ve súper plano simple. Y se puede encontrar a mayor profundidad del riñón, especialmente en la médula interna. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los corpúsculos siempre van a estar en la corteza, pero es la asa de Henle la que puede llegar a estar en la médula. O sea, todos estos otros túbulos, en la mayoría del tiempo, van a estar en la corteza. Ahora, si continuamos con el contorneado distal, que básicamente el camino sería contorneado proximal, recto proximal o gruesa descendente de la asa de Henle, después delgada descendente de la asa de Henle, después delgada ascendente de la asa de Henle y luego recto distal o grueso ascendente de la asa de Henle y después vamos a llegar al contorneado distal. Este epitelio cúbico simple y va a tener todo menos proporción al contorneado proximal, todo. Acidofilia más suave, células epiteliales más cortas y un lumen más redondo. Esa yo creo que va a ser la principal diferencia para poder entre los contorneados proximales y distales. ¿Qué es lo importante del túbulo contorneado distal? Que va a formar la mácula densa o parte de la mácula densa, que sería una parte del túbulo como una zona muy específica donde el epitelio ya no es cúbico simple, sino que es cilíndrico simple, con los núcleos en porción apical y que van a regular la presión entre las células. Esta mácula densa, lo vamos a ver después, pero va a ser parte del aparato yuxtaglomerular, que va a actuar en el famosísimo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver en años proximales. Entonces aquí, mácula densa, súper, súper importante. Entonces, como se ve, tiene todo en menor proporción, menos microvellosidad, lo más redondo, bla, 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 bla. Ah, no, este. Y ahora llegamos a la otra parte del túbulo urinífero, los túbulos correctores. Estos se van a extender desde el área cribosa, que va a formada por los rayos medulares que habíamos mencionado, y va a formar parte de cada lóbulo renal. Aquí lo importante de cada túbulo es que es un epitelio cúbico simple, similar al del túbulo contorneado distal, y dependiendo de su zona, pueden ser corticales externos, corticales internos, medular interna, medular externa. O sea, en la corteza o en la médula, interna o externa. Y pueden llegar hasta las papilas renales. Aquí vamos a tener dos tipos celulares con límites notorios entre sí, que es lo importante del túbulo. Unas células claras o principales, que son las predominantes, van a ser paliditas y con cilios y van a reabsorber tanto agua como sodio, mientras que van a secretar potasio. Y vamos a encontrar células intercalares que van a ser más acidófilas, en vez de pálidas, van a tener microvellosidades y van a regular la porción más ácido-base del túbulo, con dos tipos celulares como
subyacentes. Las alfa, que van a regular los protones y van a estar en mayor proporción, y las betas, que van a regular bicarbonato. Y también van a resolver potasio. Aquí, entonces, las principales, que son más claritas, a ver dónde hay una principal aquí más clarita, y una intercalar que es más oscura, acidófila. Ambas van a secretar, una va a secretar potasio y otra va a reabsorber el potasio. Entonces aquí tenemos el túbulo. Aquí estarían las tablitas que deja la Nati sobre las diferencias entre cada túbulo, contoneado, intermediario, colector, etc. Y nuevamente aquí vamos a encontrar la matriz, aquí vamos a encontrar la existencia de una matriz intersticial que va a ser tejido conectivo laxo ubicado entre medio de cada túbulo colector. Y esta va, como se mencionó, va a ser mayor a medida que aumenta la profundidad del riñón y va a estar a nivel tanto de la corteza como de la médula, con mayor proporción en la médula. Aquí vamos a tener las células intersticiales, que son fibroblastos corticales y medulares, que van a sintetizar tanto la matriz como eritropoyetina, la famosa eritropoyetina, por lo que van a tener un citoplasma más blanquecino. Y eso sería en cuanto a la nefrona. Ahora vamos a hablar del... Aquí, ¿qué podemos encontrar? Ya, bueno, túbulo contenido proximal. Aquí podemos ver el asa de Henle con los vasos rectos, sus porciones más delgadas. Este sería el túbulo colector, que es mucho más distinto. El túbulo, creo que este sería el túbulo distal. Ramas gruesas, aquí se pueden ver como las diferencias de epitelio de cada uno. Pero no va a haber reconocimiento de imágenes, así que... Y ahora, el aparato yuxtaglomerular, que es como la última parte del riñón. Este sistema va a detectar los bajos niveles de NSL en la sangre y se va a activar con 3 partes. Bueno, ¿se acuerdan de la mácula densa? Bueno, aquí va a estar la mácula densa, que es la parte modificada del túbulo contorneado distal. También vamos a encontrar, ¿se acuerdan de la matriz mesangial que había anteriormente? Bueno, había una parte intraglomerular y otra extraglomerular. Aquí está la extraglomerular. O sea, van a haber células mesangiales extraglomerulares. Y también vamos a encontrar aquí unas nuevas compañeras, las células yuxtaglomerulares, que son principalmente modificaciones de las células musculares lisas de las túnica media de las arteriolas aferente y eferente. O sea, si antes teníamos toda esta división de las arterias y llegábamos hasta las arteriolas aferente y eferente glomerulares. Entonces, estas van a tener una modificación en las células musculares de estas, de la túnica media lisa, y van a formar las yuxtaglomerulares. Estas células van a almacenar la renina, que se va a liberar cuando activa el sistema, y eso no es importante. Lo importante es saber qué conforma este aparato. Entonces tenemos la mácula densa, la mesangial extraglomerular y las células como tal yuxtaglomerulares, que van a hacer la modificación de las arteriolas, células musculares. Entonces aquí tenemos todo el aparato. Y eso va a ser lo importante. Corte histológico, no, esto tampoco importa. No lo vamos a ver. O sea, lo vamos a ver como 2 años más. O 1, no sé, no importa. Esto tampoco lo vimos. Ya, no lo vimos. Uréter. Terminamos riñón. ¡Yay! Uréter. Aquí vamos a tener capas. Una mucosa plegada, muy plegada, gracias a que hay muchas fibras elásticas en la lámina basalocorion, y no va a tener glándulas la mucosa. Aquí el epitelio clásico, urotelio. Entonces, bien plegada, sin glándulas, con harto fibras elásticas. En cuanto a la muscular, aquí vamos a encontrar como algo interesante. Los 2/3 superiores de la muscular va a ser circular externa y longitudinal interna, o CELI, y el tercio inferior va a ser longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. O sea, LI, CM, LE. Aquí, muscular. Aquí no se puede ver mucho, yo la verdad no creo poder identificarlo, pero lo importante es saber que se dividen los tercios superiores e inferiores. Y bueno, la adventicia, lo clásico, vasos y nervios de gran calibre, adiposo, lo clásico. No es tan relevante. Lo irrelevante más que nada yo diría el tema de la muscular, la diferencia, y bueno, lo que señalo con todo el rato, que es mucosa muy plegada, muy plegada. Nuevamente, aquí creo que se puede ver un poco mejor las capas musculares, la mucosa, la lámina propia con fibras elásticas, etc. Ay, perdón. Ya. La vejiga, nuestra queridísima vejiga.
Tiene un cuerpo en cuello, similar al útero, pero aquí también vamos a tener capas. Vamos a tener una mucosa que también está plegada por fibras elásticas, sin glándulas tampoco, y con epitelio que sería urotelio. Una muscular que va a depender de la porción de la propia vejiga. El cuerpo va a ser músculo liso, va a estar disperso de todas partes. Liso, disperso, le da igual. Y el cuello va a ser longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. O sea, LICE-ML. Lo mismo que habíamos visto en la porción inferior, en el tercio inferior del uréter. Y eso sería vejiga con una adventicia, lo de siempre, tejido conectivo laxo con tejiminaciones nerviosas. Who cares about adventicia? Nadie. Y bueno, lo mismo, mucosa, muscular, adventicia. Lo de siempre. Esta foto está muy bonita. Y la uretra, que sería nuestra última parte. Gracias a Dios. La uretra, que es lo importante. Vamos a ver solo la femenina porque la masculina fue vista con masculino colgado, así que lo importante es que la femenina es súper corta. Tiene 4 centímetros de largo aproximadamente y va a tener capas también. La mucosa, el epitelio va a variar respecto al segmento a medida que va descendiendo por la vejiga. Vamos a pasar de un polimorfo, que era el que tenía la vejiga, después a un cilíndrico pseudoestratificado, para llegar al plano estratificado no queratinizado. O sea, se podría decir que ese cilíndrico pseudoestratificado, así como una transición para llegar al epitelio de la piel interna, por así decirlo. Yo digo piel interna, pero es como... Porque piel es la queratinizada, pero plano estratificado no queratinizado es como lo más cercano. Y bueno, eso sería una transición de epitelio dependiendo hacia dónde llegue. Va a haber también pliegues, bla, 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 bla. La muscular, celi, solo eso. En algunas zonas también se puede describir solo la capa longitudinal, o sea, solo longitudinal interna. Y en las zonas más distales se puede describir un poco de músculo esquelético, que sería el esfínter externo. Aquí que lo mencioné en el PPT. Y bueno, la denticia conectiva laxa. Y bueno, esto es lo que ya habíamos visto en la masculina. Y eso fue urinario, gracias a Dios. Espero que haya quedado claro, más que nada, yo creo que lo de los túbulos, que es importante. O como las matrices, el aparato yuxtaglomerular, pero nuevamente yo les mandaré mi apunte, que tiene como todo lo que he hablado prácticamente, para que puedan verlo y leerlo. Y yo creo que eso. Espero que haya quedado claro. Y ahora sí, lo último. Esto va a ser bastante cortito porque, bueno, embrios pauta. Pero ahora que ya pudimos ver todo, histología, ahora tenemos que saber cómo se desarrolló esta cuestión. Yo voy a usar el PPT de la ayudantía nuevamente porque no puedo hacer PPT, pero iremos viendo, súper corto. Este recordatorio no importa. Eso sí importa. Bueno, del mesoderma intermedio, que se acuerdan que estaban todos los mesodermas, el paraxial y todo ese cuento, vamos a tener dos partes. El que va a salir el sistema urinario y tanto el sistema genital. El urinario vamos a tener los riñones con el meato y el sistema genital, las gónadas con los genitales externos. Esto no importa, lo acabamos de ver. Tampoco importa, entonces ya. En los sistemas renales vamos a encontrar tres partes. Que esto es súper importante. Un pronefro, un mesonefro y un metanefro. ¿Qué es lo importante del pronefro? Se asemeja a una nefrona y va a involucionar. O sea, no es funcional, da igual, es la parte más cervical. Van a ser en la cuarta semana, vale callampa, el pronefro. Y aquí se va a formar un glomérulo que va a estar irrigado por una rama de la aorta dorsal y un túbulo néfrico. Después vamos a tener el mesonefros, que van a ser a lo largo de la cuarta y quinta semana hasta la 10ª semana. Va a ser más toracolumbar de T1 a L3 y va a ser como la zona intermedia entre estos dos. Aquí lo importante es que este mesonefros va a formar el sistema de filtrado para la orina y el conducto mesonéfrico. Súper importante. Asemejándose, esto sí se asemeja a una nefrona. El conducto va a terminar por desembocar en la cloaca y va a seguir hasta la 8ª semana. Aquí lo que encontramos es que los conductos mesonéfricos también se van a poder llamar de Wolf, lo importante de esto es que son los que se van a mantener en el varón. Eso lo vamos a ver cuando veamos genital, que es como más de lo mismo, pero eso. Entonces, mesonéfrico, conducto mesonéfrico o de Wolf. Y también vamos a encontrar que habrán paramesonéfricos o de Müller, que en contrario a los de Wolf son los que se van a mantener en la mujer. El varón en sí solo van a persistir los túbulos caudales y el conducto mesonéfrico, mientras que los otros, los túbulos y los glómerulos craneales van a involucionar
a partir del final del segundo mes con la aparición de la cresta urogenital. Y después vamos a encontrar un metanefro, que aquí va a estar a partir de la quinta semana, va a ser como la parte más inferior, sacrocoxis, y en este se va a formar el riñón definitivo, súper importante. Entonces, podemos decir que el pronefro vale callampa. El mesonefro va a formar como la parte más colectora del sistema renal, y el metanefro va a formar el riñón, propiamente tal. Aquí lo importante de todo esto es que como del mesonefro van a salir los túbulos y los conductos mesonéfricos. Estos después van a formar el conducto mesonéfrico, va a ser un brote o yema ureteral, que lo van a ver por todas partes, está por todas partes en la pauta. Bueno, nace de los conductos mesonéfricos. Y también vamos a tener que del metanefros va a salir un blastema metanéfrico, ¿ya? Y entonces aquí vamos a tener que van a salir las dos principales partes del sistema. Del brote o yema ureteral, el sistema colector, o sea, bueno, el sistema colector no hay mucho más que puedo decir, y del blastema metanéfrico el sistema excretor. ¿Qué es lo que importa aquí? Que va a haber una interacción epitelio-mesénquima entre la brote o yema ureteral y el blastema metanéfrico que va a poder, creo que, formar el riñón. O sea, si no ocurre esta interacción epitelio-mesénquima, no hay riñón. Y eso es una pregunta de pauta. Así que súper importante, que también se llama agénesis renal, que también salía la pauta así, pero eso es lo más importante. O sea, esta comunicación recíproca es súper importante. Y bueno, del brote ureteral, como sale el sistema colector, va a salir el uretra, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Mientras que del excretor, bueno, va a salir todo lo demás. Y todo esto se va a formar en la vía intrauterina. Bueno, lo que mencioné, vale callampa el pronefro, el metanefro. Esto es como la misma diapositiva, no entiendo. Ya. Entonces el mesonefro, un poco más de lo mismo. Orina hipotónica se refiere a que todavía no está bien filtrada, según yo, no sé. La verdad hasta yo entiendo, no estudié mucho, pero bueno. Aquí van a estar los túbulos renales, una regresión masiva, y bueno, al final se va a formar la unidad excretora metanéfrica, la nefrona. Y los conductos de Wolf, como se mencionó, van a evolucionar, o sea, van a seguir desarrollándose en hombre y van a evolucionar en femenino. Lo mismo. Esto es lo mismo de nuevo. Bueno, el metanefros, como se mencionó, con los conductos mesonéfricos van a formar la yema ureteral, van a sacar el sistema colector, todo lo que mencioné, y el sistema excretor aquí vamos a tener la cápsula de Bowman, el túbulo contenido proximal, la rama ascendente de la Sangel, todo lo que habíamos mencionado antes en histología. Entonces, aquí hay mucho más procesos, la verdad no importan mucho porque no son preguntados en pauta, pero igual si se lo quieren leer, lo recomendaría. El sistema excretor, supongo que esto importa. La unidad nefronefritiva con su corpúsculo es la unidad excretora metanéfrica. No sé. Que hay un poco más de lo mismo, en verdad. Pero, sí, esto es lo que importa. Entonces, lo importante de esto era toda esta interacción epitelio-mesenquima que les mencionaba, donde sale el mesenquima del blastema metanéfrico con el brote ureteral que van a interaccionar y van a poder, con muchos vectores moleculares y mucho hueveo, formar así cada cosita. Y el riñón, bueno, esto la verdad no sé, arterias renales, ascenso del brote ureteral, va a crecer longitudinalmente, va a rotar a medial. De la vejiga y esto yo creo que sí es importante, porque este año cambiaron una pregunta de pauta. No dejen que Samma chambee, pero bueno. De la cloaca, la que habíamos visto en el sistema digestivo, en la cuarta semana se va a dividir por un tabique urorectal en dos partes. El seno urogenital, súper importante, y el canal anorrectal. El seno urogenital en masculino va a formar tanto la vejiga como la uretra, todas sus porciones, la próstata y glándulas vulvoretrales, y en femenino también va a formar la vejiga, va a formar la uretra membranosa, las glándulas uretrales, glándulas paruretrales y los 2 tercios inferiores de la vagina con el vestíbulo. Entonces, más que nada, súper importante este tabique urorectal que va a permitir dividir el del canal anorrectal y el seno urogenital. Esto no creo que sea muy importante. Esto es lo mismo.
Esto es lo mismo. Sí. Eso es más que nada sistema urinario. Del genital. Aquí, soy más. Hay más. Bueno, hay más expertise. Pero lo mismo que les he mencionado, lo importante yo creo que es saber de dónde viene cada cuestión. Porque eso es lo que más que nada que pregunta Sanma. Las unidades, o sea, de dónde viene cada cosa, la interacción, esta interacción epitelio me que es súper importante, así como literalmente es muy importante, porque si no, ¿cómo lo vaya a tener riñón? Así que eso, igual si se pueden leer las cositas, como que sirve, yo creo que igual sirve entender un poco esto, porque así puedes entender después las preguntas y puedes relacionarlas, y eso. Bueno, sistema genital. Todos odiamos los cuerpos de Bar, yo lo sé. Pero aquí, ¿qué nos va a importar? Que vamos a tener vamos a tener una cresta genital, que, sí, una cresta genital, donde vamos a tener muchos epitelios, muchas cositas y bla, 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 bla. Y células germinales primordiales, esto no es muy importante. Ah, sí, que van a empezar como, esta cresta genital va a empezar a ser invadida por las células germinales primordiales, creo, que es como una invasión. Y eso va a eventualmente provocar la diferenciación de las propias gónadas en ovario testículo. Entonces, esbozos gonádicos, bla, 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 cordones sexuales, bla, 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 bla. Lo de los testículos, bueno, el gen SRI, súper importante en sí. Y yo creo que, bueno, la pregunta de pauta, más que nada la diferenciación de los genitales está dada por el cromosoma Y, de manera en que literalmente si no hay cromosoma Y vas a ser mujer y solo por la presencia de cromosoma Y hay hombres. Entonces, sí. Y bueno, lo que sucede después de que se forma la cresta genital y después de que se ocurre como esta invasión de células primordiales genitales, es que van a empezar como a formar las distintas partes del propio sistema dependiendo del sexo, claramente. Más que nada, los gametos son, como mencioné, determinados por el cromosoma y tienen una gran capacidad de diferenciación y van a entrar el esbozo gonádico y de lo contrario, si se quedan afuera, como tienen una gran proliferación, o sea, diferenciación, las CGP pueden formar teratomas, los famosísimos teratomas. Y van a quedar en el saco vitelino. Ah, sí, estas células vienen del saco vitelino más que otra cosa. Van a cruzar el intestino posterior, el mesenterio dorsal y llegar al resto peritoneo hasta llegar a este lugar y una migración que ocurre en la quinta, sexta semana. Entonces, bueno. Bueno, yo creo que aquí... sí. ¿Se acuerdan de los conductos de Müller y los conductos de Wolf? Bueno, estos van a depender de hormonas que van a secretar ciertas células, como puede ser, creo que la de Sertoli van a secretar la antimulleriana, que va a provocar la involución del conducto de Müller para poder dejar al de Wolf únicamente. Y al revés va a suceder con si es que hay células femeninas. Bla, 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 las células de Ley, como secretan testosterona, van a promover la diferenciación de los conductos y de los genitales externos, eso es súper importante. Los andrógenos también son súper importantes en general porque los van a ver mencionados. En la diferenciación genital masculina, la migración, diferenciación, túnica albuginia y los ovarios. Bueno, como no hay gen SRI, no hay cromosoma Y, el desarrollo es femenino, o sea, directamente. Del femenino, la verdad, no hay mucho que sea como relevante. Aquí lo que menciono de los conductos, quinta y décima semana, las hormonas antimullerianas y la testosterona va a provocar que se desarrollen los mesonéfricos, los excretores, bla, bla, bla. Sí, bueno, de esta cresta genital van a seguir desarrollándose todas estas cosas del sistema, como véanse los túbulos seminíferos, o al menos un precursor de estos, la próstata, etcétera, para mesonéfricos, vulvoretrales, todas estas cosas que realmente no son tan importantes porque no las he visto preguntadas en pauta. Así que, sí. El conducto eyaculador, el apéndice del testículo, bla, 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 bla. Entonces, mucho texto, en verdad. Pero la próstata del seno urogenital, de esto viene, seno urogenital, esto sí,
La testosterona, cuando se aromatiza, pasa a ser dihidrotestosterona, algo que es importante para como por ejemplo la diferenciación, el descenso testicular creo que era, o varios procesos de diferenciación en general a lo largo de este sistema. Y bueno, las glándulas bulbouretrales. WNT es importante para que no producir, en general no se produce la AMH o sensible de testosterona, van a involucionar los conductos mesonéfricos y túbulos mesonéfricos, los estrógenos. Esto es más de lo mismo. Ya, la vagina, esto sí es importante en la vagina porque este tiene un doble origen. Va a tener un doble origen tanto del conducto paramesonéfrico y de los tercios inferiores del seno urogenital. Esto es importante porque es preguntado pauta. ¿Ya? Este doble origen que tiene y también saber que de los conductos paramesonéfricos van a venir propiamente tal ahí está, como les digo, el útero. El útero viene de estos conductos. Y bueno, genitales externos, femenino, bla, bla, bla. Ya, el descenso testicular. Esto soy experta. Y lo preguntan bastante. Entonces, ¿qué sucede cuando el descenso de los testículos no se produce correctamente? Criptorquidia. En la criptorquidia lo que sucede es que hay una afectación del ligamento, que se dice aquí ligamento suspensorio craneal, que va a sostener al testículo, a la pared abdominal y al orificio inguinal durante sus primeras fases. Hay dos tipos de descenso del testículo, un transabdominal y un transinguinal. Aquí lo importante es que hay muchos factores como el INSLN3, ¿ya? Que van a permitir que este descenso vaya continuando. Lo que sucede más que nada es que este ligamento se va a engrosar por acción creo que de la testosterona y de otros factores para permitir que como que se desancle y vaya a empezar a descender por el canal inguinal. Y así va a llegar desde su posición inguinal hasta llegar o sea, no, su posición abdominal que estaba, hasta llegar a la parte escrotal, que eso sería como su fin. Y aquí ya el ligamento se va a necrosar, o sea, el gubernaculum testis, ese es el ligamento, el gubernaculum testis, es el más importante, súper importante. Entonces, si vemos afectado este ligamento, este gubernáculo, que también va a encargarse de guiar al testículo por su camino, es que literalmente no va a descender el testículo. O sea, súper importante. Y bueno, es debido también a este propio descenso que el testículo está recubierto de peritoneo, o sea, de mesotelio, que era la túnica vaginal, creo que era. Entonces, sí, es como bastante importante este descenso testicular. Y bueno, criptorquidia, más que nada. Y eso creo que era, no sé si hay más pauta en verdad, que no me acuerde, pero recordar más que nada lo de la interacción epitelio-mesénquima, súper importante porque no se forma el riñón. ¿De dónde viene? De si vienen del brote ureteral o del blastema metanéfrico las estructuras. Eso, saber qué estructura viene de dónde, porque lo preguntan. El tema de la criptorquidia, de que los conductos paramesonéfricos van a formar esto del útero y una porción de la vagina, el doble origen de la vagina. ¿Qué más? Así que literalmente el cromosoma Y va a determinar, la presencia del cromosoma Y va a determinar la diferenciación masculina. O sea, si no hay cromosoma Y, no. Eso también es pregunta y creo que eso sería todo lo que preguntan. Si tienen alguna duda, pero creo que eso es todo de embrión. Bastante cortito, pero eso. Qué seca, Cata. Ahí